Y entramos en el territorio del cine, en el comodín de la claqueta, con Juan Carlos Aldarias, que hoy va a abrir dos Dos por peliculones, uno. en realidad, ¿eh? Sí, qué bien. O uno por lo menos, he oído muy Que buenas cosas. estaba pensando que rápido pasa el tiempo porque hace ya un año de cuando hice la pifia de Feliz Día de las Mujeres y a vosotras también. Fue hace un año, fue hace dos, ¿eh? Fue hace ¿No? dos. Ah, Dos, Hombre, el año pasado estábamos confinados, casi. pero el Día de la Mujer, ¿no? No, pero Casi. Ya no sé. no, pero fue hace dos. Bueno, en fin. Pues en fin, que pasa muy rápido el tiempo. Sí, estos 2 últimos años, pues hablando de cine y mujeres, pues hemos tirado quizá un poco de tópicos, como hablando de directoras importantes, hablando de actrices importantes. Y pues hoy quería rescatar 2 títulos importantes recientes protagonizados por chicas. De hecho, el primero se llama The Assistant, que es una película que tenemos en Filming. Ya me dice que sí la has podido ver. No. Pero bueno, está en el Pero imaginario. está en la lista. Sí, bueno, hablan de ella como la primera película de la era Me Too, cosa que yo creo que luego en realidad no es cierta del todo, ¿no? Hemos visto series, por ejemplo, ahora se me venía esa serie de Apple con Jennifer Garner, ¿es? No, De Blacklist, no. la de que tiene con Reese Witherspoon y la chica de Friends. ¿Cómo se llama la chica de Friends? La chica de Friends. Jennifer Aniston. The Morning Show, gracias. Sí, The The Morning Morning Show precisamente habla de Sí. ese tema. O tenemos el año pasado la Bombshell película... La de, Eso te iba a decir, la de El Charlize Escándalo, Theron, la caída Charlize Theron, Nicole Kidman y Margot Peliculón, Robbie. ¿eh? Sí. Al final el tema está en el aire y sobre todo ahora que está tan reciente lo del caso de Harvey Weinstein, pero bueno, siempre viene Y bien. de Gerard ver Depardieu, esto. más reciente todavía. Sí, no, O sea, quiero decir, si es que y aquí miles, levanta y una miles. piedra. Y mira, pero bueno, precisamente esta película yo creo que está bastante bien porque habla de eso, se ve la típica relación, ¿no? De una chica empieza en un trabajo y todo el mundo prácticamente la ignora porque es la nueva y tal. Y realmente tú nunca ves a su jefe, pero sí que se dejan de entrever un poco sus tejemanejes. Entonces ella intenta romper esa ley del silencio y hablar y recurrir a, ¿no?, la gente de asuntos sociales para ver qué puede hacer, pero sin embargo siempre está por debajo. Es una película súper fría y distante y con silencio. Me recordó mucho al estilo de Shane, de Steve McQueen, que no sé si la habéis visto, la de Michael Fassbender, que era adicto al sexo, que me parece esa película maravillosa. Y de Assistant también me ha gustado mucho, entonces yo por eso también quería rescatarla. Tiene su actriz Julia Garner, que la hemos visto en la serie de Ozark, que también lo hace perfectamente. Y la directora es Kitty Green, que es su segunda película. Y es una opción más dramática realista que creo que puede gustar. Pero al final tiro de lo que tiro y de lo que me gusta. A ver, yo creo que si hablamos de cine y mujeres, pues quizá luego me equivoco por generalizar, pero creo que todos hemos visto Thelma y Louise, o al menos no, tenemos ciertos referentes. Pero yo quizá también me pasa que barro para mis gustos y mi casa y lo que tengo ganas de hablar es de que Disney ha estrenado peli, entonces es inevitable, aunque sea capitalismo. No, pero estábamos ahí dando vueltas para llegar al... Sí, pero porque al final cada uno se queda con su referente. Y yo, pues en ciertos momentos odio, ¿no? De decir, vale que soy súper fan de corazón de, ¿no?, la empresa más corrupta del mundo, casi por decirlo, pero... Coca-Cola es peor. Pero a la hora de la verdad, Así me parece. sí, no sé, creo que me llena mucho la historia de aventuras. Precisamente estoy hablando de la peli de Raya y el último dragón, que es el clásico número 59 que hace la compañía. Que de hecho a mí me encanta que se estrene una película y ya lo categoricen, ¿no?, como clásico. clásico. Sí, creo que no hay otra, ¿no?, esta que lo haga igual. Y eso, la película se ha estrenado tanto en cines, que de hecho han tenido bastante política, como en la plataforma de Disney Plus, previo pago de 21,99, qué locura. Pero sí, se ha podido estrenar en cines, pero ha tenido una entrada de cine más pequeña porque han tenido polémica, porque desde Disney daban unas exigencias muy grandes diciendo que tenían que pagar un coste adelantado por la exhibición. La exhibidora estaba un poco cabreada porque una empresa que da el 40-60% de la taquilla anual han estado un año sin sacar películas en los cines. Entonces, cabreo tienen de sobra y hay muchas salas como Cinesa o Kinépolis que se han negado a poner la película y es comprensible. Hombre, Más... es que les están haciendo un poco... Sí, claro, le están poniendo la zancadilla, entonces Claro, ahora... es que si ya grandes compañías, si ya pasa con Warner, pasa con Disney, es que si ellos son los primeros que no ayudan a la Están industria, aprovechando. es que claro... Están aprovechando. Sí, y al final sale mal para ellos, por mucho que, bueno, yo entiendo que es un flotador, ¿no?, porque tiran una película de Disney, pero de encima es que no han apostado por hacer promoción tampoco, es que
¿Para qué? Vamos. Todo mal, todo mal, todo mal. Pero bueno, más allá de, ¿no? de las gestiones que tengan, la película está muy bien, ha tenido bastante buenas críticas. Su guionista es Aidil Lin, que es una guionista asiática que trabajó en Crazy Rich Asian, que es una película que también tuvo mucho tirón, y habla prácticamente pues una historia de aventura con una chica de un mundo disgregado que se llama Kumandra y son 5 alianzas diferentes, un mapa de dragón, y lo precioso que tiene esa película es que se van al sudeste asiático, entonces estás viendo cada 5 minutos una zona diferente y te vas a Malasia, te vas a Vietnam y te vas a Tailandia, y eso visualmente, te quiero decir, la animación que tienen, que busca ese hiperrealismo, es precioso. Luego puedes decir, la película parte, ¿no? de los típicos tópicos de ahora como las chicas empoderadas, o tampoco tiene, es el viaje del héroe, pues, prácticamente esta película, pero minuciosamente cómo está creada esa película es una maravilla. ¿Qué ibas a decir? No, pero que, o sea, que sí que es verdad que ahora se ha puesto de moda, el feminismo está de moda, y está de moda hacer películas de... Coño, pues es que las niñas tienen que tener referentes. Sí. Y los niños tienen que ver que hay niñas, Pero- que tienen fuerza. Pero siempre hay mensajes escondidos dentro de ese supuesto empoderamiento. Si las niñas no se dan cuenta de ese mensaje y dicen, pues yo quiero coger una canoa como Moana y marcharme, pues eso sí. es su... Pero o sea, ¿qué decir? a mí lo que me da rabia es que cuando se hacen críticas sobre esto partimos ya, ¿no? de los tópicos de decir la nueva princesa de Disney. Y que la tía no es ni princesa ni nada, es mujer y va a lo suyo, que más allá de eso, a mí una cosa que me flipa es que, por ejemplo, esta película me recuerda también a las aventuras gráficas típicas de los 80-90, porque te mete, por ejemplo, hay un prólogo que es maravilloso y cambia la animación y hay transiciones, y eso visualmente ver, ¿sabes? A mí que me encanta la animación es un jolgorio. El dragón, por ejemplo, le pone la voz Aquafina, que tiene una electricidad para llegar al público que también me encanta, y vamos, yo con la película estoy encantado. Pero bueno, si tenéis la oportunidad de ir a cines, aunque está mal pagarla a Disney. ¿Cuándo se estrena? Ya está en Ya cines, está. ya está en cines y en Disney Plus, pero vamos, en 4 meses estará gratis en la plataforma, así que tampoco... Yo creo que podéis esperar también. Tampoco... Sí, no sé si eso ha dicho mucho. No, pero vamos, que para mí es una peli notable, ¿eh? Pero vamos, yo flipando. Yo necesito ese tipo de cine para desconectar también. Bueno, pues a ver si para los pocos cines que... Y es una película que tiene muchísima acción. Me encanta, porque te quiero decir, por ejemplo, yo creo que es la primera vez que se ven dos mujeres luchando cuerpo a cuerpo en una película de Disney, con su espada a lo grande. Como de repente te meten John Wick en una peli de Disney, está muy bien. En fin, que yo creo que se reinventan, aunque parece que no. Y de hecho ahora están apostando en vez de por libros, por pelis, ¿no? Centradas en países y tal. Y las siguientes en noviembre van a hacer una pues en Colombia, como si vinieran con Coca-Cola de México, ahora se están centrando en zona, así que cualquier día tenemos una película de España, pero espero que no sea de la época sí. reciente, porque... En Badajoz, no os preocupéis que la protagonista será una sevillana Princesa flamenca. que va a lomos de un toro y que tiene que luchar contra... Bueno, aquí ya me podría meter en un problema, me voy a callar la boca. El emperador de las paellas. Raya y el último dragón. En Disney Plus o en cines y te asistan en filming. Venga, a ver si sirve para que alguien se anime a volver a los cines. Sí, sí. Y entramos en el terreno de los microrelatos. Eva, venga, empieza tú. Bueno, este se llama La voz callada de Antonia Fernández Sánchez. La mujer quiso que todos supieran que no tenía voz, pero nadie la escuchó. Carlos. El mío se llama Mujeres Pájaro y es de Fátima Carnota García. Me encadenaron con grilletes al nacer, frágil, sumisa, dependiente, incapaz, fea, tonta. Caminaba arrastrando cadenas, sonaban tanto que era incapaz de escuchar mi propia voz. Estaban presentes en cada tarea, cada palabra, cada mirada. Pero se olvidaron de cerrar la puerta y a escondidas cada tarde me daba letras. Historias de mujeres libres que rompieron cadenas. Al principio sentí vértigo y miedo, pero poco a poco fui notando cómo mi alma y mi paso se fortalecían con cada ejemplo. Me abrazaron cálidas, las sentí muy cerca, me construí de nuevo. Derretí el acero y ahora tengo alas en lugar de miedos. Javi. El mío es de José Gabriel Monerri, se llama After Working.
Ya estoy en casa, se dijo para sí mismo mientras dejaba la mochila de trabajo sobre el suelo. Se acostó en el sofá y puso la televisión. Inundaba toda la parrilla televisiva un especial informativo que hablaba de la noticia del siglo. El canciller había sido asesinado de 2 disparos por un francotirador. Pero no parecía interesarle mucho la noticia, ya que a los pocos minutos dormía plácidamente sobre el sofá. Era normal, había sido un día largo de trabajo, se había pasado demasiadas horas apostando, quieto, esperando el momento idóneo para actuar en una soleada azotea. Paulo, el mío se llama Una idea y es anónimo. Mujeres, no desesperéis. Existen lugares donde las almas son iguales, donde todo es omnipotente. Metrópolis perfectas, justas y equitativas. En ellas da igual quién seas o qué seas. Cada día cambias de vida, aprendes oficios. No están concentradas, o pueden estarlo. Sociedades invisibles que solo mirando sin ver serán transparentes y únicamente viendo sin mirar se abrirán a ti. Agudizad el sentido y aprended todos. Allí una mujer es mecánica, buzo, científica y futbolista, y también en aquellos reductos un hombre cuida de los hijos y pasa la tarde en el parque. Esperanzas de un futuro con igualdad de oportunidades. No es ficción, no es mentira, es simplemente un patio de colegio. Juan Carlos. Yo he traído Censurada de Elena Fobras. Censúrame, que te da miedo mi libertad. Censúrame, tú que me tachas con adjetivos que aprendiste a sorbos de una sociedad envenenada. Censúrame, tú que le colocas una mordaza a un arte que solo quiere hablar. Censúrame, que eres inmune a la belleza que hay en este atlas de piel. Y Paz. Yo he traído Las mujeres invisibles de Belén Asegurado Martínez. En esta historia no hay protagonistas. Las personas que deberían aparecer no están, no han muerto, no han desaparecido, simplemente no están. Son las mujeres que no tienen presencia en el mundo, no existen. Nacieron en lugares donde siendo niñas ya empezaron a desaparecer. Sus padres ya sabían que nunca serían nadie, no irían a la escuela y serían propiedad de un hombre. Ellas no opinan, no tienen vida propia, no pueden huir de su destino y sus vidas invisibles se nos escapan cada día. Sus cadenas invisibles las sujetamos todos cerrando los ojos, convirtiéndolas en sombras. Tamara. Se llama No encuentro mis gafas, de Juana Esquivel Ocaña. La señora Felisa nació al terminar la guerra civil en Cáceres. Se casó con el señor Manolo y emigraron a Madrid. Vivían junto a mis padres. Apenas sabía yo leer y la señora Felisa me pedía que le leyese el prospecto de una medicina, el tramitente de una carta recibida o el modo de empleo del café soluble. No encuentro mis gafas, me decía. Un día descubrí que la señora Felisa no sabía leer. ¡Qué tonta, con lo fácil que es!, pensé. Ella sentía vergüenza. Yo siento indignación por todas las mujeres que hoy siguen sin encontrar sus gafas. ¿Y Paloma? Sí, yo traigo Educación sexual de Alonso Ibarrola. Jamás en la vida había sostenido con su hija, única por cierto, una conversación en torno al tema sexual. Se consideraba muy liberal y progresista a tal respecto, pero no había tenido ocasión de demostrarlo, porque daba la casualidad de que la muchacha nunca había preguntado nada, con gran decepción por su parte y descanso y tranquilidad para su mujer, que en este aspecto era timorata y llena de prejuicios. Pasaron los años y un día la muchacha anunció que se iba a casar. «Tendrás que decirle algo», susurró la mujer. Y una noche, padre e hija hablaron. ¿Qué le dijo el padre? ¿Qué cosas preguntó la hija? A ciencia cierta no se sabe. El hecho es que la madre tuvo que esperar 2 horas y cuando salieron de la salita de estar, la hija exclamó: «Me dais asco», y se retiró a su dormitorio. La madre pensó que había ocurrido lo que temía. Su marido se lo había contado todo, absolutamente todo. Qué bien leído. Sí. Venga, es momento de votar. Yo me quedo con Paz. Yo también, Paz. Yo con Carlos. Yo con Paloma. Yo quería hacer doblete. Con Paloma, venga. Yo con Tamara. Yo con Paloma. Paloma, has ganado. Ya directamente yo quería... Vota si quieres. No me quitéis un voto, no me quitéis un quiero voto, votar. que ha hecho así. Bueno, yo con Tamara, sí. Con Tamara, pero Paloma has ganado. Bien, hoy he venido a competir. Esto es la guerra. El notario toma nota Sí, y sí. de aquí nos vamos a más literatura. Vale. Y hablamos ahora de más literatura, de más libros. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, esta semana vamos a hablar de El baile de Irene Nemirovsky. Además quería hacer un poco especial autora porque bueno, creo que no se conoce mucho y que tiene apuestas muy interesantes y sobre todo una vida también muy interesante en la que creo que hay que incidir. No sé No si... mientas, que lo primero que me has dicho es fea. Qué malo. Es la realidad. ella. Qué malo. Por favor. Lo niego. De todas maneras, no sé si alguien ha leído algo de esta autora. No, pero me quiere sonar que la has traído otra vez. Sí, hemos pasado por aquí con Suite Francesa, que además Es bueno, verdad. hablaremos un poquito de esa novela también. Hoy os traigo El baile, que es una novela cortita, bastante breve, que publicó con solo 27 años de edad, que de hecho fue la novela que le trajo la fama, ¿no?, en su momento. Os cuento un poco de qué va y ahora hablamos con más detenimiento. Instalados en un lujoso piso de París, los Camp poseen todo lo que el dinero puede comprar, excepto lo más difícil, el reconocimiento de la alta sociedad francesa. Así pues, con el propósito de obtener el codiciado premio, preparan un gran baile para 200 invitados, un magno acontecimiento social que para el señor y la señora Camp supondrá, respectivamente, una excelente inversión y la soñada apoteosis mundana. Pero en casa de los Camp no todos comparten el mismo entusiasmo. Herida en su orgullo por la prohibición materna de asistir al baile, Antoniette, de 14 años, observa con amargura los agitados preparativos y siente que ha llegado la ocasión de enfrentarse a su madre, afirmarse a sí misma y realizar su propia entrada en la edad adulta. Con un breve gesto, tan impulsivo como espontáneo, provoca una situación absurda que culminará en un final dramático y revelador. Bueno, a ver, como el propio nombre indica, la novela habla de un baile. ¿De qué habla esta novela? Pues trata muchos temas. Me parece bastante interesante, evidentemente tenemos que tener en cuenta el contexto y el año en el que se escribe, esas convenciones sociales y también todos los clichés, ¿no?, rodeados de esa necesidad de pertenencia, sobre todo en este caso de ser de la alta sociedad, ¿no? También es un tema muy interesante y lo trata desde una óptica muy interesante también. Y bueno, también habla, como la propia sinopsis dice, aparte de ese reconocimiento social, habla de venganza, de una niña pequeña que quiere pertenecer como sus padres a ese mundo, ¿no? Y habla de ese enfrentamiento de una hija con su madre, ¿no? Aquí en el propio libro, en la edición que yo tengo, hay una definición publicada en un medio que se llama Il Manifiesto, que me parece la definición perfecta, la verdad, de la novela. Dice: el baile tiene un tono profético. Escrito el año previo al gran crack de la bolsa y 4 años del ascenso del nazismo, es la novela de un desastre en el que casi nada sucede y nadie se salva. Me parece que es la definición perfecta. Además, contaros simplemente, como adelantaba antes Elvira, hemos pasado por aquí con Suite Francesa. Y es curioso porque Suite Francesa, es una novela que está sin terminar, habla del avance, sí, efectivamente, de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial y de toda la invasión alemana en Francia. No pudo terminarla porque, la mataron en un campo de concentración. Y lo curioso es que esta novela se supo que existía en 2008. Porque encontraron el manuscrito sus hijas. Se pensaron que era un diario de ella en los campos de concentración y no se atrevieron a abrirlo, evidentemente, porque pensaban que iba a ser muy duro, y al final descubrieron que había una novela dentro y se publicó. Entonces es curioso porque es también un poco la historia de una voz silenciada durante mucho tiempo, porque no se conocía parte de su obra hasta hace poquito. De hecho, Suite Francesa, que se conoció hace nada, es que no hace ni 20 años, se considera la mejor de sus obras, ¿no? Entonces, nada, animaros a leer El baile, que es la verdad una apuesta muy interesante y trata temas que desde luego hace falta tratar, pero también recomendaros que le echéis un vistazo a las publicaciones de la autora, porque sin duda Suite Francesa también es un viaje impresionante. Y además también siempre es muy agradable en un momento dado leer una novela corta que no te va a llevar mucho tiempo, que la vas a disfrutar, sí, y que no sirve de excusa el no me da tiempo a leer. Sí, además me recuerda un poco en esta novela un poco al estilo de Zweig, ¿no?, de Stefan Zweig, que tanto ha pasado por aquí. La capacidad de decir tanto en tan poco, porque al final se concentra en mucho. De hecho, una de las cosas que decía Stefan Zweig era que no digas en 10 palabras lo que puedes decir en 2. Es decir, no enrolles ni hagas una novela de 1000 páginas cuando lo que quieres decir a lo mejor te cabe en 50, en 60 o en 100. Entonces, por eso me parece interesante el nivel de detallismo, cómo dibuja los personajes y los temas que trata, sin duda, Irene
en esta novena del baile. Me parece que son más que reseñables y os invito a todos a que os metáis de lleno en sus letras. Pues ahí está, El baile, una nueva recomendación en Dime que les. Gracias, Paula. A vosotros. Y hacemos un alto en el camino para hablar de poesía. Paloma, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hoy viajamos hasta Alemania para empezar. Empezamos en Alemania, Vamos pero a apenas Alemania. pasamos por ahí, porque enseguida nos vamos a los 3 años de Charles Bukowski. Hoy no he traído a mujeres, he tenido una semana muy maldita. Y bueno, él se le conoce como, de hecho, el último poeta maldito de aquella generación a la que él, desde luego, no perteneció, que es la Beat. Y él nace, sí, efectivamente, en Alemania en 1920 y emigra con sus padres a Estados Unidos, concretamente a California, a Los Ángeles, 3 años después. Crece en un barrio pobre, en medio de la depresión económica, sistémica y humana del país, que seguirá vendiendo, cueste lo que cueste, el sueño americano. Esta falacia es expuesta tanto en su estilo de vida, con pocas opciones, la verdad, como en sus elecciones. Vive el maltrato diario de un padre abusivo, una madre rota en 1000 pedazos por su género, y un país que se muere de hambre. Pero si sabes batear y lanzar esa bola de estiércol lo suficientemente lejos como para cubrir 3 bases, puedes pasar a la historia como pasan los académicos. Él intentó sacar adelante esa premisa meritocrática, clasista. Comenzó a estudiar periodismo mientras trabajaba en lo que salía: lavaplatos, gorrilla, tendero. ¿Y qué sentido tenía si siempre estaría fuera ya, solo por su origen? Es un absurdo que solo entienden los realmente pobres. Así que olvida su carrera y cualquier ambición ególatra literaria y se dedica a vagar por Estados Unidos, huyendo del origen de sus raíces y buscando la razón para escribir rugiendo. Habiendo trabajado en el servicio de correos largo tiempo, se le ofreció un puesto que solucionaría, digamos, esa vida en la diáspora. Pero por otra parte, le ofrecieron $100 mensuales por publicaciones semanales y, como él dijo, entre correos y ser escritor, elegí el hambre. La corriente más puramente lingüística a la que se le puede adscribir es el minimalismo, esto en cuestiones lingüísticas básicas. Esto significa la absoluta falta de ornamentos, las oraciones simples y la realidad más puramente aplastante de un poeta que vive en la calle frente a esa road movie, ¿no? Ese John Cusack, o el currículum del que finge vivir la aventura de la miseria por pasar simplemente una noche en un motel de una gran ciudad. No es difícil entender su estilo, sobre todo si comprendes su lugar en el mundo. Catalogado de soez o exhibicionista, borracho, pobre, putero, culto pero de barra. Solo él sabe de su ridículo en el mostrador del bar de cualquier barrio sin grandes discursos. Bebe lo que sea, en cambio el vino le comunica con los dioses, algo a lo que se refiere en muchos de sus poemas. Dentro de ese realismo sucio, acuñado por él, la amargura, de la soledad y todo lo contrario a ella, pues con un gato le basta para sentirse amado. El olor de no haberse duchado, el follar buscando piel y perdiendo humanidad, o el simplemente dormir al raso, hace que un simple trago tenga una semántica más poderosa que la del humilde poeta come mierda, entiéndase alguien como cualquiera de... iba a decir yo. Y es que no, efectivamente no es lo mismo beber cerveza que bourbon, que vino. Y quiero recitar 2 poemas porque son realmente entre sí una contradicción y creo que es importante, casi me los leo para mi semana maldita, creo que nos va a ayudar a todos. El primero es consejo amistoso a un montón de jóvenes. Ve al Tíbet, monta a camello, lee la Biblia, tiñe tus zapatos de azul, déjate la barba, da la vuelta al mundo en una canoa de papel, suscríbete al Saturday Evening Post, mastica solo por el lado izquierdo de la boca, cásate con una mujer que tenga una sola pierna y afeítate con navaja y graba tu nombre en el brazo de ella. Lávate los dientes con gasolina, duerme todo el día, trepa los árboles por la noche. Sé un monje y bebe perdigones y cerveza, mantén la cabeza bajo el agua y toca el violín, baila la danza del vientre delante de velas rosas, mata a tu perro, preséntate al alcalde, vive en un barril, pártete la cabeza con un hacha, planta tulipanes bajo la lluvia. Pero
sobre todo, no escribas poesía. Y el siguiente es un poco todo lo contrario, y es El perdedor, y es de la primera etapa, y a mí siempre me ha dado mucha fuerza. Y el siguiente recuerdo es que estoy sobre una mesa, todos se han marchado, el más valiente bajo los focos, amenazante, tumbándome a golpes, y después un tipo asqueroso de pie fumando un puro. Chico, tú no sabes pelear, me dijo. Y yo me levanté y le lancé de un golpe por encima de una silla. Fue como una escena de película, y allí quedó sobre su enorme trasero diciendo sin cesar: Dios mío, ¿pero qué es lo que te ocurre? Y yo me levanté y me vestí, las manos aún vendadas, y al llegar a casa me arranqué las vendas de las manos y escribí mi primer poema. Y no he dejado de pelear desde entonces. Pues hoy hablamos de, bueno, un poema, decías que conlleva mucha contradicción. Casi todos los artistas al final, cuando uno hace un recorrido por su obra, pues se van viendo las distintas etapas y como uno no deja de contradecirse en todo momento. Hombre, para él evidentemente que al final encuentra un poquito de paz al final de su vida con su mujer, y tiene unos poemas divinos, deliciosos, de cómo se duchan juntos y cómo le lava su cosita porque le da buena suerte. Es un hombre realmente tierno y muy positivo dentro de la tragedia. No, es verdad que siempre se va a contradecir. Claro. Bukowski siempre se va a contradecir, primero de todo porque el alcohol te obliga a ello. Pero me ha encantado el consejo para los jóvenes. A ver si nos lo aplicamos todos. Aplicaos El perdedor. Gracias. A vosotros. Y como cada semana nos vamos de viaje, Javi, esta semana, ¿a dónde volamos? Hoy sin mascarilla, no vaya a ser. Sí, esta semana nos vamos de viaje. Nos va a llevar a un país del que ni ellos tienen una gran opinión de nosotros, lo mismo por aquellos de que le ganamos un mundial, o porque somos del sur de Europa, quién sabe, ni nosotros de ellos, o al menos yo a título personal. Con un primer ministro arrogante, chulo, y encima ahora se ha descubierto que también racista. Nuestro destino de hoy... empezado, ¿eh? Sí, ya lo he avisado antes. Nuestro destino de hoy es todo un paraje enclavado en el corazón de Europa. ¿Sabéis de qué sitios estoy hablando? ¿Holanda? Holanda no. Le ganamos un mundial. Sí, pero no es Holanda. Más hemos ganado un mundial. Los Países Bajos. Oh. Bueno. El corazón. Hostia. El corazón helado. Efectivamente. Geográficamente es el corazón de Europa. El caso es que nos vamos a los Países Bajos, la mil y una vez es mal llamada Holanda, porque recordemos, Gracias. Holanda es uno de estos países, pero no el único, y nos adentramos de lleno en una de sus ciudades más características, y por qué no decidirlo, también más representativas de la cultura neerlandesa, Almere. Súper. Se te ha oído, Tamara, aunque no lo creas. Joder, yo pensé que no, pero es que es verdad, es que es como una banda sonora. Hombre, Me sí. dices que es el baile de Enredados y me lo Sí. creo. Casi todas sus ciudades costeras han crecido arañando territorio al océano Atlántico, pero solo hace 50 años que se decidió crear verdaderas metrópolis de nueva planta. El lugar perfecto también es para hacer la realidad, ya era la región de Flevoland, que había surgido después de haber desatascado una parte importante de un inmenso mar interior separado del océano por un pequeño collar de islas. La primera fue Lelystad, una modesta capital de provincia que debe su nombre a Cornelis Lely, el político visionario que decidió crear en 1920 un gigante dique para aislar el inmenso espacio marítimo de la Tierra, permitiendo su progresiva desecación y, bueno, salvaguardando esta parte del país, víctima de continuos desastres provocados por tormentas y mareas descontroladas. Después le tocaría el turno a Almere, que gracias a su cercanía con Ámsterdam y a la imaginación de sus dirigentes, comenzaría a crecer de forma imparable hasta superar los 200.000 habitantes, compitiendo así con Eindhoven para convertirse ya en la quinta ciudad más poblada del país y en el novísimo icono. La principal carta de presentación a Almere es el centro urbano diseñado por un arquitecto llamado Rem Koolhaas a mediados de los años 90, al que todavía le están dando los últimos toques. Es un cuadrado de 800 por 800 metros en el mismo centro geográfico de su territorio, parecido a Barcelona, es la disposición geográfica, para el que se ha creado un bellísimo lago en todo el punto
del medio, que ahora tiene un nombre matemático, pero no me acuerdo. La estación ferroviaria puede resultar anodina, pero solo hay que alejarse un centenar de metros en cualquier dirección para meterse por pequeñas calles de forma aleatoria, pues bueno, para tener una sensación de sorpresa cada vez que pasas por algún sitio. Un buen ejemplo es un complejo de oficinas municipales, conocido como la Defense, diseñado por UN Studio, y un inusitado laberinto irisiscente que nos deja atónitos, también escondido con un minimalista cascarón. Pero Almer no solo vale la pena conocerla por esas obras de grandes pokes de la arquitectura, sino por muchos proyectos experimentales donde se han ensayado todo tipo de ideas, tanto a nivel constructivo como de consumo energético. Bueno, Almer no solo vale la pena por grandes obras de la arquitectura, sino por otros muchos proyectos experimentales donde se han ensayado ideas de a nivel constructivo y sobre todo de consumo energético. Allí se creó la primera casa de energía solar de Holanda. Hay barrios donde hay pioneros, donde este propietario de terreno, a cambio de un pago casi simbólico, y se responsabiliza de todos los servicios. Todo ello a 5 metros bajo el nivel del mar, a 20 y tantos minutos de Ámsterdam, y con una calidad envidiable de vida, dicen muchas veces. Y con todos estos datos sobre la mesa nos vamos a ir de teatros, pero a la imposibilidad de encontrar un sitio propicio para ello en Almer, nos vamos a ir a La Haya, a la capital del país, para conocer su teatro real, que en neerlandés tiene un nombre que no voy a repetir porque es muy complicado, pero hay que decir que es el más antiguo de los Países Bajos. Es exclusivo y elegante, que no presenta solo actuaciones internacionales, sino también de una propia productora, la Gen Nationale Tonel. El destino original del edificio era convertirse en el palacio del príncipe Carlos de Nassau-Weilburg a finales del siglo XVIII, pero La Haya, el ayuntamiento, adquirió el edificio en 1802 y lo terminó transformando como en el nuevo teatro municipal, que finalmente se inauguró en 1804. Allí se encuentra la Corte Voltur en La Haya, y su oferta va más allá de producciones clásicas. Durante el año hay una gran cantidad de eventos y festivales que, bueno, dicen que son apasionantes. Célebres actores dramáticos y cómicos también han tenido el honor de pasar por estos escenarios, y la galardonada Ópera Barroca de Ámsterdam ofrece allí mágicas representaciones de todas las temporadas. Se presentan musicales, cabarets, espectáculos de danza, y las personas que necesitan un lugar también para sus recepciones, fiestas y conferencias, pues bueno, se van a este sitio, que de todo tiene que vivir el hombre. Sufrió una gran remodelación entre 1997 y 1999 y dio lugar a un moderno teatro, que es el que hoy en día podemos ver, pero que conserva la elegancia con la que se construyó allá por el siglo XVIII. Se realizaron entonces mejoras en la iluminación, la ventilación, la accesibilidad, el patio de butacas, y hay que decir que no sufrió un incendio. Oh, Pero es que esto no incendios. Vaya. Pues un estupendo paseo por los Países Bajos, que no Holanda. Que no Holanda. Dato que hoy... Estupendo país. Yo no entiendo por qué nos llevamos mal con ella. Pregúntale a él. Porque les ganamos un mundial, parece ser. No. O sea, un país que tiene tanto queso no puede ser malo. O sea, así os lo digo. Yo lo siento, pero no. Yo estoy con Tamara, ¿eh? Nos consideran sucios y vagos, no sé. Claro. Bueno, lamentablemente muchos españoles consideran sucios a muchos otros países. Ya, es que yo Y está igual de mal. estaba pensando en la referencia de los Simpsons de Willy, que decía, los escoceses nos llevan mal con tal... En plan, digo, estaba pensando eso de los españoles. Los españoles nos llevan mal con los de Holanda, con los de Portugal. Cuando tú has dicho, ¿de quién hablo? Digo, de Portugal, de Brasil, digo, de los propios españoles, entre ellos, llevándose mal. Malditos españoles. Sí. Bueno, pues ahí están los países... ¿Alguien ha estado, por cierto? Hay que ir al corazón de Europa, Hay que ir, claramente. aunque no nos quieran. Hombre, para hacernos querer. Claro, claro. Yo creo que eso. Abrimos la despensa del tiempo y lo hacemos con el tema del año, porque precisamente esta semana, bueno, domingo, pero cuando escuchen este podcast puede ser en cualquier momento en realidad, se cumple un año de la pandemia, ese cambio que ha provocado que parece que hayamos tenido que empezar de cero. Y la pandemia, por desgracia, ha significado que la muerte de pronto forme parte de nuestra vida de una forma excesivamente activa, mucho más de lo que quisiéramos. Y como no, pues ni es la primera pandemia que ha habido en la historia, ni, aunque me gustaría decir que sí, probablemente sea la última. Así que hoy la despensa del tiempo, mucho más que nunca, pues nos metemos en ese tiempo que es tan pasado como presente. Basilia, ¿qué tal? Buena, pues nada, aquí como hoy no había ningún día mundial de nada y como tú has dicho, llevamos un año en pandemia,
pues hoy hemos traído una obra que se llama El triunfo de la muerte, y para que veamos que la historia está presente, que hay que saber de historia, que vamos a ver lo que nos viene. Efectivamente, que vamos a saber lo que nos viene, y el arte, pues como no, lo ha reflejado. Y hoy hablamos de esta obra que se llama El triunfo de la muerte, de Peter, a ver si soy capaz de decirlo bien, de Peter Bruegel el Viejo. Cuéntanos quién es este señor y qué hace hoy aquí en nuestro espacio. Pues este hombre es un pintor, dibujante y grabador flamenco, y no tenemos datos exactos de su nacimiento, pero se establece la fecha en torno a dos datos que sí se conocen de él. El primero de ellos es la fecha de su muerte, que murió en 1569, y de la que se escribió que murió en la flor de la vida, y para la época esto era entre los 35 y los 45 años. Y la segunda fecha es el registro en el que él fue admitido como maestro del gremio de San Lucas en Amberes en 1551, y esto ocurría a la edad 21 o de 25 años. Entonces, su fecha de nacimiento está entre 1525 y 1530. En algunos sitios pone 1526, pero la realidad es que no existen documentos exactos. Lo mismo pasa con el apellido, se escribe de diferentes maneras y tampoco se sabe la ciudad, porque pueden ser diferentes opciones. Hay una biografía que data de 1609 y apunta una frase que me parece bastante interesante para que luego veamos lo que dicen de él en la época y luego veamos el cuadro. Y es que un pintor, lo describen como un pintor ignorante que se dedica a la pintura cómica. Y esto pasa mucho cuando la gente no entiende lo que ve. Y es una realidad también hoy en día, ¿no? Y es una percepción errónea, porque está comprobado que se juntaba con estudiosos, con científicos, que fue maestro del gremio de pintores y que realmente era una persona culta. Bueno, pues entre 1551 y 1553 viajó por Francia, por Italia, estudió con diferentes maestros italianos, y primero se asentó en Amberes y luego más tarde en Bruselas. Allí se casa y tiene a su primer hijo, Peter Bruegel, el joven, y a su segundo hijo, Jan Bruegel. Jan Bruegel se convertirá en pintor y Peter se convertirá en escritor. Los dos van a estudiar un poco también de pintura de chicos, pero no los va a enseñar el padre, porque el padre se muere cuando los niños son pequeños, y lo enseña la abuela, que me ha parecido muy curioso porque la abuela era también artista y se llama Maike Verhulst, y fue quien lo instruyó en la pintura. Y luego otra de las cosas importantes que tiene Bruegel, tenemos que destacar que en la época en la que él está viviendo allí empiezan a haber enfrentamientos entre los católicos y los protestantes, que no se sabe de qué bando era él, pero esto es una guerra que duró 80 años y que a él lo protegieron uno de sus mecenas. Además, pues como hemos dicho, se relacionaba con artistas, ¿no? Con intelectuales, pero también tenía una cosa, que es que se vestía de campesino y iba a las bodas y a las fiestas y a las ferias de campesinos para conocer cómo era la gente. Y es muy importante en su obra, porque en su obra vemos muchísimos detalles y pintan las posturas, los ropajes, los elementos. Eso es un verdadero artista, en realidad, ¿no? Indagar tanto en el ser humano hasta el punto de convertirte en otra persona para ver qué está retratando. Totalmente, lo apodaron Bruegel el campesino por esto mismo, ¿no? Por meterse y conocer desde dentro lo que va a representar, que es muy importante saber de lo que... Si voy a pintar de algo, me voy a informar para ver cómo lo cuento, cómo son realmente las cosas desde dentro, ¿no? Esta obra que hemos venido a hablar se llama El triunfo de la muerte, la pintó en 1562, un óleo sobre tabla que mide 117 por 162 centímetros y se encuentra en el Museo del Prado. Así, en vistas generales, es una visión apocalíptica donde destaca la iconografía de la muerte y de lo macabro, y muy acorde a la sensibilidad que se vivía en la Baja Edad Media, porque había pasado la peste del siglo XIV y estaban muy concienciados con el tema. De hecho, en esta época fue cuando se empiezan a pintar las vanitas y demás temas así como relacionados con la muerte, básicamente tras la peste, ¿no?
de la importancia y de lo que influyó la pandemia. Esta obra hay un par de versiones porque él se ayudó a pintarla con un cartón y la calcó. Entonces este cartón siguió en su estudio e hicieron 2 obras, que una de ellas la copió el hijo en 1597, y gracias a estas copias se ha podido restaurar esta obra porque le faltaban algunos detalles. Y ahora pues vamos a ver un poquito de la descripción de la obra, porque realmente tiene muchísimo detalle. Como siempre, recomiendo que tengamos la obra delante para que podamos ver de qué estamos hablando. Y nada, vemos una posición panorámica en sus paisajes, destacaba mucho por los paisajes. De hecho, una de las obras más conocidas de él, que le puede sonar a mucha gente, la Torre de Babel. Y casi todos sus paisajes, fue el primer pintor o de los primeros pintores que pintaban paisajes por sí solos, como paisajista. Y normalmente lo hacía desde una visión panorámica alta que mostraba la profundidad de la vista. Entonces nosotros vemos en el fondo de la composición, vemos una ciudad totalmente en llamas, el cielo a la derecha se ve azul, a la izquierda está naranja del fuego y el humo negro que lo va invadiendo todo. En la parte del mar vemos varios barcos naufragados y ardiendo. Y vemos un camino que además la obra es una composición súper compleja y estudiada y nos hace un recorrido visual por las diferentes escenas, que es otra de las características de Bruegel, que él pinta muchísimas escenas dentro de una misma obra en la que te narra una historia. Entonces vemos como la diagonal de la izquierda, que vienen camino en camino y camino de muertos andantes que se dirigen hacia la derecha, que es como el mundo donde andan tranquilamente hasta que llegue la muerte, ¿no? Y entonces vemos un recorrido general enorme. En la primera parte de la orilla vemos una casa que está ya totalmente rodeada por esqueletos, como que ya ha ganado la muerte en esa parte. De la parte izquierda y de la derecha de los caminos, los dos caminos están totalmente llenos de los muertos. A la izquierda vemos un árbol con 2 campanas y los esqueletos la están tocando, porque están tocando que ha llegado el fin de los tiempos y que su tiempo está contado. Por toda la parte esa vemos muertos tirados en el suelo, vemos un esqueleto con una espada que va a decapitar a un personaje, vemos ahorcados, vemos a otro despeñado en la parte derecha, que está un esqueleto despeñando a otro por una montaña. Y justo en medio de la composición, vemos a la muerte con la guadaña montado en su caballo rojo, que está el pobretico esqueletizado también, y que dirige a toda la muchedumbre hacia la derecha para meterla en un ataúd gigante que hay en la parte derecha y que además está que está rodeado de los esqueletos, otra vez, repletos del ejército de esqueletos que tienen como escudo la parte de arriba de ataúdes. O sea, es que realmente el cuadro está plagadito de simbología. Vemos a la izquierda, debajo de la parte donde está la campana, que vemos el árbol, vemos un pequeño esqueleto que está dentro de un reloj, vemos unos personajes que son la muerte con unos mantos blancos, que es como el tribunal de la muerte. Vemos la gente ahogada en ese lago. También está en la parte izquierda inferior el carro de la muerte, que la muerte va acompañada por un cuervo, que además lleva el esqueleto, lo que parece ser un reloj de arena, y el que va detrás, en el carro, va tirando del carro que está repleto de esqueletos, y estos esqueletos luego se van a convertir en el ejército. O sea, que es un ejemplo de que todo aquel que está muriendo va a formar parte del ejército de la muerte y va a ser cada vez más, ¿no? Y además se está llevando a gente por delante, está a punto del caballo de atropellar a la hilandera. Luego, aparte, en la esquina inferior abajo vemos un rey, que también esto lleno de riquezas, la muerte se está llevando las riquezas, ¿no? Y esto también es la pandemia, bueno, la muerte te llega al rico, les llega al pobre, les llega a todas las clases sociales. Vemos a una mujer a la derecha con un bebé, les llega a los grandes, les llega a los pequeños. Vemos un ataúd que está siendo tirado con ruedas. De hecho, los ataúdes existían desde hace muchísimo tiempo, pero en Occidente no se llevaban. En Occidente se empezaron cuando la pandemia, cuando se dieron cuenta que los cuerpos contagiaban, decidieron poner a los muertos
en un ataúd de madera. Vemos como eso, como todo el movimiento va hacia de la derecha a introducir a las personas a ese ataúd gigante, y ahora lo que me interesa que es que realmente es la actualidad. O sea, esto es lo que hemos vivido y lo que seguimos viviendo, porque viene la muerte de lejos, nosotros estamos tan campantes, no la vemos venir, ella va avanzando, va avanzando, va avanzando y se va llevando todo lo que pilla por delante, y a la derecha vemos la mesa de los que estaban comiendo. Tan tranquilos, tan campantes, unos están sorprendidos, la muerte le empieza a pillar, pero todavía quedan dos personajes, que son los de la parte derecha inferior, que son como dos enamorados, él está tocando el laúd, la otra está mirando, y es que la muerte está detrás de ellos, riéndose de que no lo está viendo venir, y está con un laúd imitándolo. Como diciendo, es que estáis en Babia y no estáis viendo lo que os toca. Entonces, realmente es un cuadro y se ha resumido muchísimo, ¿no? Porque si lo veis es que todo significa algo, hay muchísima simbología, muchísimo detalle y recuerda mucho al Bosco, ¿no? Es como el continuador de la obra del Bosco. Justo es lo que iba a decir, que recuerda muchísimo al Bosco, es extraordinario los nexos comunes que hay y sobre todo es increíble el nivel de detalle que tiene esta pintura, de verdad que recomiendo muy mucho verla y analizarla con Basilia al lado, que os lo va a ir detallando y os va contando el significado de cada uno de sus elementos, porque a primera vista es que uno ve tantas cosas que no sabe ni por dónde empezar, hay que casi desgranarlo, hay que hacer una cuadrícula y desgranar cuadrito por cuadrito, que es lo que nos cuenta. Por ejemplo, la muerte que está con el rey sostiene en la mano también otro reloj de arena, el otro se coge el dinero, la hirandera está a punto de que se corte el hilo, o sea, realmente es brutal. Es espectacular. Y esto se pintó pues, después de la pandemia, o sea, él no vivió, bueno, realmente lo sabemos, luego la pandemia, pues como las olas de hoy en día, ¿no? Siguió teniendo su hilo, pero no vivió la parte gorda, pero como se quedó en la sociedad y la sociedad, lo importante, la sociedad aprendió de lo que había pasado, estaba concienciado y por eso se pintaba porque la gente sentía la muerte cerca, porque realmente no es un mensaje que sea como otra escena apocalíptica de la Biblia, que vengan con los 4 jinetes y que estén representando, no, es que realmente es un poco de el Bosco, por ejemplo, ¿no? Que también el pecado, si peca, el infierno, tal, no, esto es que la muerte viene, que tú no lo estás viendo porque no lo quieres ver, que es que no tiene victoria y está aquí y te va a pillar. Y nada, Bruegel no avisó, pero no lo vimos venir. Efectivamente, y espero que nos sirva si es que en algún momento somos lo suficientemente inteligentes de aprender de todo esto y aprender del arte y de la historia, que lo decimos siempre, pero es que es verdad, que todo se repite, todo tiene su porqué. Solo hay que estudiar, leer, entender, y para ello qué mejor herramienta que la historia del arte, que es la unión de ambas cosas. Basilia, como siempre, sí, muchísimas otra gracias. De las cosas, te voy a meter 2 cositas más porque hoy venía con el tema. La primera, que has dicho, la historia del arte, que es como que la une ambas, ¿no? Muchas veces me quedo un poco loca, por decirlo de algún modo, porque se descontextualiza mucho la historia del arte. Y realmente la historia del arte es la ilustración de la historia, y se estudia muchísimo mejor historia si vemos las imágenes, porque cuando un artista pinta la sociedad de su momento, es más fácil enseñar a aprender historia mediante la imagen. Y aquí meto otra cosa, que es la importancia de enseñar historia y la importancia de enseñar a los niños a querer aprender. Bueno, a los niños y a todo el mundo, pero desde niños, y aquí vengo porque me he encontrado, y lo voy a soltar, con una alumna de pintura de 12 años que su profesora de historia le ha dicho que no es necesario aprender historia, que con que se aprendan las preguntas del examen y lo suelte y ya está. Y entonces, pues, yo hago mi llamamiento por favor, que se enseñe la importancia del saber, de la cultura, de la historia, que el interés nazca, que no haya que no sea un castigo estudiar, sino que sea un premio. Igual que la pintura, que pinte todo el mundo. Que me he encontrado padres con niños de 7 años que me digan que mi niño pinta mal. No, tu niño pinta, déjalo pintar, que fluya. Y estamos yendo como para atrás. Cada vez hacemos menos cosas, cada vez somos más cerrados de mente y no le damos la libertad y los coartamos. Y si los coartamos no van a poder crecer bien, o sea, no se van a poder expandir. Hay que aprender a aprender.
Esa es la lección Totalmente. del día. Aprender a aprender, para todo, de la historia y en general del conocimiento. Basilia, como siempre, muchísimas gracias y nada, nos vemos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene. Muchísimas gracias a ti. Monse, oye, estoy en Atocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... Paloma al corte le crea el contraste, ¿no? Ya. Justo ahora que hablábamos del Mundial, fíjate. Sí. Justo ahora. Y entramos en este terreno que dedicamos a la historia, esas historietas que han pasado desapercibidas y que aquí le sacamos otra estupenda Yo vuelta. nunca voy a superar el día del cepillo de dientes. Es difícil. Sí, siempre pienso a ver con qué se supera. No, hoy no, Eso fue hoy no, duro, ¿eh? no es para superarse. Oh. Hoy hablamos de una de las historietas estas de la historia y hablamos de la guerra más corta de toda la historia. Un ultimátum lanzado por los británicos estaba a punto de expirar. El nuevo sultán de Zanzíbar debía abandonar el palacio antes de la hora marcada, las 9 de la mañana. La llegada de un mensajero de palacio con la negativa del sultán convirtió el 27 de agosto de 1896 en el día en el que los británicos ganaron la guerra más corta de toda la historia. Así es, el 27 de agosto de 1896, en el pequeño archipiélago de Zanzíbar, situado cerca de la costa índica de África, actualmente convertido en una región semiautónoma que forma parte de Tanzania, hablamos de la isla principal, de Unguja, conocida como la isla de las especias por ser la tierra del clavo, la canela y la nuez moscada. Pues ese caluroso día de agosto, el pequeño archipiélago oceánico se convirtió durante 38 minutos, aunque unos dicen que fueron 25, otros que 45, en el campo de batalla de la conocida como Guerra Anglo-Zanzibariana, una contienda tan desigual que ha sido definida como la guerra más corta de la historia. Los acontecimientos tuvieron lugar precisamente tras la muerte del sultán de Zanzíbar, de un nombre un poco impronunciable, quien tenía la intención de cooperar con la administración colonial británica. Pero bueno, hay que empezar por el principio. A finales del siglo XIX, Gran Bretaña había extendido su influencia a lo largo y ancho de toda África Oriental, y más en concreto a Zanzíbar, que se había convertido, bajo el reinado de Said Sultan, en una importante potencia mercantil del Índico. Tras su muerte, su sucesor, Tuwaini, estaba dispuesto a mantener buenas relaciones con los británicos, a pesar de que estos se habían marcado dos objetivos muy claros. La abolición de la esclavitud y la consolidación de la economía mercantil de la isla. La nueva política económica que pretendía imponer Gerald Portal, el cónsul general para África Oriental, sobre todo en lo que a la esclavitud se refería, enfureció a los comerciantes de Zanzíbar, que habían hecho del tráfico de seres humanos pues un gran negocio muy lucrativo y que proporcionaba una mano de obra barata para todas sus plantaciones. Pero el mandato de Tuwaini duró apenas 3 años y su muerte fue algo turbia, y aquí empezó todo. Aunque la verdad nunca se ha logrado dilucidarse, se dice que fue su primo quien lo envenenó al no querer aceptar las nuevas condiciones que imponía Gran Bretaña. Y Bargas, que así se llamaba, desafiando al poder colonial, ocupó el Palacio Real y asumió el cargo de sultán sin la aprobación británica. Visiblemente contrariado, el cuerpo diplomático británico entonces pidió la retirada inmediata de Khalid, a lo que este pues, se negó. Y no solamente eso, el príncipe rebelde, dispuesto a resistir, reunió numerosas fuerzas, algunas de las cuales iban armadas con fusiles y cañones que habían terminado siendo todo un regalo del cuerpo diplomático al sultán fallecido. En vísperas de un más que previsible enfrentamiento, Khalid había logrado hacerse con unos 3.000 hombres, varias piezas de artillería y un yate real llamado Glasgow que esperaba en el puerto. Estoy súper atenta. Por su parte, el cónsul residente, Basil Cave, reunió un grupo de marines británicos y un contingente de hombres leales al gobierno legítimo de Zanzíbar, así como otros 2 buques de guerra que enviaron tropas para proteger al consulado de posibles altercados. Cave también solicitó el apoyo de otro barco, el Sparrow, que rápidamente fondeó en el puerto. Sabía que no podía ganar, que no podría iniciar las hostilidades sin el permiso expreso del gobierno de Londres. Por ese motivo, precisamente, envió un telegrama urgente al Ministerio de Exteriores mientras seguía dando ultimátums al Bargas. Khalid
se negó reiteradamente a entregar las armas y a las 8 de la mañana del 27 de agosto de 1896 envió su respuesta: no tenemos ninguna intención de bajar nuestra bandera y no creemos que se atrevan a abrir fuego. Pero el cónsul Gave guardaba en su bolsillo la respuesta que acababa de recibir de Londres y que decía lo siguiente: está autorizado a adoptar las medidas que considere necesarias y contar así con el apoyo de su majestad en la acción. A esto Jalid respondió, dijo: no queremos abrir fuego, pero a menos que hagas lo que te ordenamos, ciertamente lo vamos a terminar haciendo. El caso es que a las 9 de la mañana, Harry Rawson, a bordo del St. George, con el Sparrow, el Trash y el Racón de fondo, abrieron fuego contra el palacio, que rápidamente quedó envuelto en llamas. Esto sí que ardió. A pesar de que el único barco que Jalid tenía fundado en el puerto disparó con el St. George, Rawson hundió el yate Glasgow sin problema alguno. A las 9:40 de la mañana, a pesar de la corta duración del combate, ya había 500 bajas entre las filas del ejército de Jalid y tan solo un marinero británico resultó gravemente herido. Con la carrera principal cortada, a Jalid y Bargash no le quedó otro remedio que entregarse, pero en medio de toda la confusión pudo escapar y terminó solicitando asilo político en el consulado alemán, porque en ese momento, recordemos, Alemania y Reino Unido pues no pasaban por sus mejores momentos. A pesar de que Gran Bretaña pidió en reiteradas ocasiones al gobierno alemán la extradición del Bargash, el 2 de octubre la Marina alemana lo trasladó de manera clandestina hasta la actual capital de Tanzania, donde vivió hasta que finalmente fue arrestado sí por los británicos en 1916, durante la Primera Guerra Mundial. Jalid fue llevado primero a las Seychelles y posteriormente a la isla de Santa Helena, para finalmente acabar sus días en Mombasa, en la costa del actual Kenia, donde murió varios años después, concretamente en 1927. Qué apasionante estas pocas horas, ¿no? Muy intensas. Muy intensas. O sea, me explica lo de los 40 minutos, 500 Claro. bajas. O sea, Sí, sí. Hombre, a ver, si estás mal pertrechado, te tirando en bombas, pues... sí, no, claro. O sea, si es Punto, se acabó. Quiero decir, si hundes un crucero... Claro, por eso, ahí de golpe. Pero bueno, curiosos periodos de la historia, y esta que es la guerra más corta, que en la que yo no me había parado a pensar nunca. Y que la diferencia de bajas es curiosa, o sea, 500 contra un señor que tuvo un arañazo. Vamos, que decir, hemos visto Juego de Tronos, ¿no? Claro, pues O sea, sí, es un poco lo mismo, sí. Llega con un dragón y tal, Y acaba con todo, ¿qué quieres? efectivamente. Está la gente ahí tomando el sol tranquilamente, llega un señor y te fría las pestañas, ¿por qué quieres? Venga, cerramos ya en Versionando, que es gerundio.